Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Dice así: en el nombre del Señor Jesús, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas las cosas sea Dios glorificado por el Señor Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre y jamás. Amén. Ahora vamos a leer allí en la segunda de Corintios, capítulo 1, verso 12. Dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gloria de Dios, hemos conversado en el mundo, y muy más con vosotros. Amén. Entonces, ya con esto, con esta base que acabamos de tomar con la palabra de Dios, vamos a leer en el libro a los Colosenses, en el capítulo 3, dice así, en el verso 16 y 17: la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Amén. ¿Se fija? Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Ahora vayamos allí a Efesios, en el capítulo 5, verso 20, dice así: dando gracias siempre de todo, como dice Colosenses, en todo, aquí dice de todo, al Dios y Padre, como en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos por la palabra que en Colosenses dice en el nombre del Señor Jesús, y aquí en Efesios dice en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues simplemente que es el mismo. El Señor Jesucristo y el Señor Jesús, pues es el mismo, no hay otro. Dios es uno y uno su nombre. Entonces, la Escritura misma dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por la eternidad. Entonces, no hay problema con la Biblia. El problema lo hacemos nosotros, los humanos. Pero si nos guiamos solamente como dice la Biblia, entonces pues se acaban los problemas. En el libro de
En el Evangelio de Juan dice el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir, y lo dice ¿quiénes? Los que creyesen en él. ¿Cómo? Como dice la Escritura. ¿Se fija? Como dice la Escritura. Entonces, pues, como vulgarmente dicen, no hay ni vuelta de hoja. Nada más creer en la Escritura, en la Biblia, en el Evangelio, porque es lo mismo. Por eso el Señor, a través de los tiempos, pues siempre ha habido problemas en que la gente crea a su palabra. Ahí tenemos muchos ejemplos. En el principio, primeramente Adán y Eva no creyeron lo que el Señor les dijo acerca del árbol que no debían de comer, y se dejaron engañar, o mejor dicho, la mujer, no el hombre, se dejó engañar por la serpiente antigua, o sea, Satanás. Se dejó engañar. ¿Por qué? Porque no creía sinceramente en el Señor Jesucristo, o en el Señor Jesús, o en el Señor Jehová, o en el Yo Soy, como dice la Escritura. Entonces, allí está el problema. Los mismos discípulos, los apóstoles, fíjese, vamos a ver un ejemplo de incredulidad, de no creer a lo que dice el Señor, que es el problema que hay en el mundo, y más en el cristianismo. Dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el verso, vamos a leer desde verso 9. Mas como el Señor Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, los apóstoles, los discípulos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, ¿qué pasó? No lo creyeron. Mas después apareció en otra forma a 2 de ellos mismos que iban caminando yendo al campo. Y ellos, esos 2, fueron y lo hicieron saber a los otros apóstoles y discípulos, y ni aún a ellos creyeron. El verso 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y ¿qué pasó? Les censuró su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y es por eso que el Señor, lo primero que les mandó y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Se fija? Entonces, la salvación, la vida eterna, ¿es para quién? Para el que crea el Evangelio.
para el que se bautiza, como dice el Evangelio, para el que se arrepiente y se convierte de su maldad. Pero la condenación, ¿para quién es? Para el incrédulo, para el que no cree, como dice la Escritura. Así es que la incredulidad es causa de que muchos estén en el infierno. Debemos de creer a la Escritura tal y como está escrita. Amén y amén.